Amén. Y qué bueno que esté aquí el día de hoy. Me recuerda al final darle dos anuncios, que luego a mí se me va. Pero vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy nos toca, ya estamos cerquita por terminar esta serie de enseñanzas que tiene que ver con los frutos que glorifican al Padre. Ya ¿se acuerdan cuál es el tema que sigue? ¿Cómo? ¿El tema o el fruto? ¿Cuál es el tema que sigue? ¿Qué tema sigue? Hermano, ya. Gálatas 5, 22 y 23 dice más: el fruto del Espíritu es Fe. amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces hoy vamos a hablar del fruto de la fe. Creo que ese debería de ser el fruto más fácil para nosotros de entender. Debería ser el más sencillo, porque es por fe que estamos aquí, es por fe que nos acercamos a Jesús, es por fe que oramos, es por fe que esperamos ir a la eternidad con el Señor. Es por fe que somos salvos. Pero la verdad es que es el más difícil de aplicar o de vivir. Vivir por fe no es algo sencillo. Se dice muy fácil. Dice, el justo por la fe vivirá, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y creemos que vivir por fe es algo sencillo, pero en realidad es algo muy difícil. Es complicado para nosotros porque estamos acostumbrados a ver para creer. Estamos acostumbrados a poder ver, experimentar en la vista, poder experimentar por medio de lo que vemos para poder creer. O sea, no somos capaces de esperar sin ver. No somos capaces de tener la paciencia para creer que va a llegar el momento en que se cumpla. No tenemos el amor a Dios tan claro o tan visible, tan palpable en nuestra mente y en nuestro corazón como para obedecerle y confiar. O sea, no estamos acostumbrados a vivir por fe. Decimos que tenemos fe, decimos que creemos. Es más, el ser humano tiene la capacidad de creer. Cualquier ser humano, cristiano o no cristiano, tiene la capacidad de creer. El problema está en donde, lo he explicado muchas veces, el problema realmente no es si crees o no crees. El problema es en qué crees. O sea, porque el ser humano cree. En su naturaleza está el creer. Fueron creados, todos los seres humanos fueron creados para creer. Hasta los que dicen que son ateos también creen que son ateos. Creen que son ateos. Pero la capacidad del ser humano de creer es algo que Dios nos ha dado. Dios nos ha hecho con esa capacidad. Nos ha dado no solamente la capacidad de creer, sino que nos ha repartido a cada ser humano una porción de la fe que deberíamos de tener. Y a cada uno nos dio como a Él le plació. Unos tienen más fe, unos tienen menos fe. Pero déjeme decirle lo maravilloso de la fe. La fe es tan extraordinaria que no importa cuánta fe tengas. Lo que importa es que creas. Y lo que tenemos que tener es una fe inquebrantable. El Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, me vas a negar 3 veces. Satanás ha pedido tu alma para zarandearla. Satanás te quiere hacer pedazos, te quiere sacudir como el trigo. Quiere que tú niegues mi nombre y niegues que eres mi discípulo. Y Pedro dice: no, Señor, ¿cómo crees? Te estoy dando la versión larga, AXA habla hoy. No es la versión bíblica, pero en la versión larga de lo que yo entiendo de esta escena, esta conversación que tiene Jesús con Pedro, dice: Pedro, te van a dar una revolcada, Pedro. Me vas a negar 3 veces. Y Pedro dice: no, Señor, ¿cómo crees que yo te voy a...? No, Pedro, me vas a negar. Pero yo le he pedido al Padre que tu fe no te falte. Porque después de negarme, porque me vas a negar, pues esto no hay manera de evitarlo, Pedro. Por más que te subas a un árbol o te vayas a una montaña, ahí te va a encontrar una ardilla y te va a preguntar: tú eres seguidor de Jesús. Y tú vas a decir que no, me vas a negar 3 veces, Pedro. Pero yo le pido al Padre que tu fe no te falte. Porque después de que me hayas negado, tienes que levantar a tus hermanos que también me van a negar. Y lo que le pide al Padre Jesús que no le falta a Pedro no es amor, no es convicción, no es integridad, no es valor. Lo que le pide al Padre que a Pedro no le falte en el momento de ser restaurado es fe. Yo le decía al Señor: ¿pero por qué fe? Y cuando Jesús regresa con Pedro y le pregunta: Pedro, ¿me amas? No le está diciendo: Pedro, ¿me crees? Le está preguntando ahora: ¿me amas?
Y entonces yo decía, ¿por qué? Si lo que le pidió al Padre es que no le faltara fe, y lo que ahora le está preguntando es que si lo ama o no, yo le preguntaba al Señor, ¿pero por qué? Y el Señor me da una respuesta que yo espero que usted tenga una fe como la que Jesús le pidió al Padre, que a Pedro no le faltara, que era una fe inquebrantable. Porque llegará el momento en que sientas que ya no quieres seguir a Jesús. Llegará el momento en que ya no creas. Llegará el momento en que no tengas ánimo de orar, que no tengas ánimo de leer la palabra, que no te quieras levantar para ir a trabajar y digas, no, ya, esta vida no es para mí. O sea, puede que suceda en algún momento que no tengas ganas, ni amor, ni pasión, ni convicción, ni valor, pero que tengas fe. Y la fe no es un sentimiento, ni es la palabra de decir, yo creo, sí, yo creo. No, no, no. La fe es más que creer. Tú puedes andar por la vida diciendo que crees en Jesús. Puedes andar por la vida diciendo que vas a una iglesia, que lees la Biblia, que oras. Puedes decir que eres cristiano y puedes decir, yo no negaría a Jesús, yo no negaría al Señor, yo no negaría que soy hijo de Dios, como Pedro lo hizo. Pero aunque digas que no lo harías, estoy seguro que algo que podría y lo que está buscando el diablo es que tú dudes. Te los he dicho muchas veces, hermano, el diablo no está buscando que tú peques. Eso se lo deja a tu carne, tus deseos, tu pensamiento, tu naturaleza, si no has nacido de nuevo, eso se lo deja a tu carne, que tu carne se pelee contigo acerca de tus deseos y tu carnalidad y el pecado que está en ti. Eso hará la carne si no hemos muerto a la carne. Lo que el diablo está buscando es que dudes de Dios, que dudes de su palabra, que dudes de su promesa, que dudes de la salvación, que dudes de que eres hijo. La duda es una herramienta extraordinaria que Satanás usa para que nosotros nos alejemos tranquilamente, sin ni siquiera decir nada, sin ni siquiera hacer mucha fiesta, como los apóstoles cuando negaron a Jesús, que todos se fueron y se escondieron. No, ni siquiera tienes que hacer mucha fiesta. Lo que sí es que Satanás está buscando que dudemos. Y el contrapeso, dice Efesios, que Satanás, el diablo, lanza dardos de fuego. Y yo preguntaba, ¿qué son esos dardos de fuego? Y yo decía, dudas, pensamientos equivocados, ideas incorrectas, conceptos erróneos. Eso es lo que Satanás lanza. Y dice que lo único que nos defiende contra esos pensamientos y contra esas ideas, contra esas dudas que Satanás lanza, es la fe. Entonces lo único que tenemos, ni siquiera es que tengas muchos años de cristiano, o que leas mucho la Biblia, o que te congregues siempre, no. Lo único que te defiende contra los dardos de fuego del maligno es el escudo de la fe. Y por eso necesitamos una fe inquebrantable. Es decir, una fe a prueba de balas, una fe a prueba de dardos, una fe que te pueda sostener en los momentos más difíciles, una fe que pueda ensancharse alrededor de ti, crecer alrededor de ti, al punto de que puedas proteger a tu propia casa, a tu familia, con ese escudo de fe. Necesitamos una fe que sea tan grande, no me refiero al tamaño, ahorita voy a explicar por qué grande, una fe tan grande que tenga que ver, que tenga la facultad o la habilidad de proteger a los tuyos. ¿Sabías que tu fe puede ser suficiente para que alguien en tu casa sea alcanzado por el Señor? Es decir, tu fe puede proteger a tu familia de tal manera que aún los que no creen en tu casa crean posteriormente y ellos tengan su propia fe despierta. Porque el escudo de la fe hace que protejamos a nuestra familia. De ese tamaño puede ser nuestra fe. Entonces necesitamos una fe inquebrantable. Puedes hacer crecer tu fe y tener una fe del tamaño del mundo, pero es una fe quebradiza. Es una fe que al primer toque de la duda, ¡pum!, se derrumba, se cae como un castillo de naipes, se cae como un castillo de arena, que solamente por una pequeña duda, por una pequeña incertidumbre, por una respuesta que todavía no llega de parte de Dios, o por mucho tiempo de espera, que a veces nos hace eterno. 2 días ya es que oré el domingo y ya debería estar, para el martes ya debería estar la respuesta.
y creemos que ya es mucho tiempo de espera y dudamos. Bueno, Dios espera de nosotros que tengamos un fruto apacible, un fruto inquebrantable como la fe, para que podamos seguir avanzando en el camino del Señor. Hermanos, se vienen tiempos difíciles. Yo le decía a mi esposa que tuve un sueño donde yo soñaba que me quedaba, que venía el rapto y me quedaba. Creo que se los comenté hace 8 días. Y le decía a mi esposa, creo que me quedé. O sea, yo me quedé en el rapto. O sea, yo en el rapto soñaba que me quedaba. Que ya había pasado el rapto y ya era el fin del mundo. Ya había, hasta bombardeaban México, imagínense. Hasta bombardeaban y veía todo terrible. Y el Señor seguía hablando conmigo. O sea, ¿cómo era posible que yo me hubiera quedado? El Señor seguía hablando conmigo y el Señor me hablaba y me decía, tienes que cuidar a estos. Estos son torpes, estos son, y eran 100 personas. 100 personas que tenía que cuidar y enseñarles a sobrevivir, sosteniendo la fe en el Señor en el tiempo de la persecución. Yo decía, eso es más difícil, porque cuando no nos persiguen, es más fácil creer. Pero cuando nos persiguen, es más difícil, porque está en riesgo la vida de tu familia, y entonces te amenazan y tienes que doblegar tu fe, y incluso en la persecución se nos obligará a negar a Jesús. Bueno, los que se queden, yo no me quedo, yo me voy con Él. Y lo siento por esos 100 que tenía que cuidar. Pero el Señor me hace entender, y entendí ya, el Señor tiene una explicación, pero entendí que la fe que necesitamos, hermanos, es ahora, aunque no es tiempo de persecución, es una fe inquebrantable. Es una fe que a pesar de la amenaza y a pesar de las circunstancias, es una fe que no se doblega. Es una fe que no deja de confiar en el Señor. Y la Biblia nos habla de la fe y nos describe qué es la fe. Dice la Biblia en Hebreos 11, si hablamos de fe y queremos la definición de la fe, Hebreos 11 es el versículo que te da la definición de lo que es fe. Si alguien te pregunta, ¿y qué es fe? ¿Por qué hablas tanto de fe? ¿Y por qué tienes fe? ¿Y por qué dices que tienes fe en Dios? Tú puedes ir a Hebreos capítulo 11, versículo 1 y leerlo. Ojalá te lo aprendas de memoria. Está muy fácil el versículo, pero si no te lo sabes de memoria, tú puedes ir a tu Biblia y en Hebreos 11:1 dice, versículo 1 dice, es pues la fe, es decir, la fe tiene un significado. No solamente la definición de diccionario, que si tú buscas en el diccionario qué es fe, te va a decir, es creer. Pero aquí en Hebreos 11, la definición es más completa y nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 2 complementa, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por la fe alcanzaron qué? Buen testimonio. ¿Por la qué? ¿Por las obras? No, por la fe. ¿Cómo es que alcanzaron buen testimonio los antiguos? Por la fe. No por lo que hicieron, sino por lo que creyeron. Por lo que había certeza en su corazón. Porque lo que convicción y con seguridad tenían la certeza que sucedería. Ahora, la fe nos tiene que llevar al punto de no solamente decir yo creo, sino también de decir yo vivo lo que creo. Es decir, si yo digo que tengo fe en Jesús, yo tengo que vivir de acuerdo a lo que Jesús enseñó. Porque Jesús en todas sus enseñanzas dijo, si creen en mí, guarden mis mandamientos. O sea, si dicen ustedes que creen en mí, ¿cuántos creen en Jesús? Amén. Amén. Bueno, si usted cree en Jesús, guarde los mandamientos de Jesús. Entonces no podemos decir que creemos en Jesús si no guardamos los mandamientos de Jesús. No podemos decir que somos cristianos si no hacemos lo que Cristo enseñó. De hecho, a los cristianos, a los primeros cristianos, se les llamó cristianos porque hacían lo que Jesús hacía. Se comportaban como Jesús, actuaban como Jesús, hablaban el mensaje de Jesús. Por eso les llamaron cristianos. ¿A nosotros por qué nos llaman cristianos? Porque cambiamos de religión, porque venimos de una iglesia cristiana, porque traemos una Biblia bajo el brazo. Y por eso nos llaman cristianos, pero no porque hagamos lo que Jesús hacía. Amén. Entonces, si algo nos está pidiendo la palabra, es que guardemos un buen testimonio por lo que creemos. Si yo digo que creo algo, actúo en consecuencia de lo que creo. Entonces,
Déjeme leerle la versión Dios habla hoy de lo que es la fe. A lo mejor le ayuda un poquito más a creerlo, más que la versión Reina Valera, o a tomar una definición, a tener una definición más clara de lo que es la fe. Dice la versión Dios habla hoy: tener fe, escuche esto, tener fe es, ¿cuántos tienen fe? Ok, entonces usted debe de hacer esto. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Otra vez, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Entonces, si tú tienes fe, tú debes de estar completamente seguro, hermano, de que vas a recibir lo que esperas recibir del Señor. Si está conmigo, tú puedes tener fe en tu quincena. Ay, es que en mi quincena voy a comprar unos zapatos nuevos. Y puedes tener fe en tu quincena. El asunto es que cuando llegue tu quincena, seguramente te hicieron un descuento, faltaste un día, ya no te alcanzó y dices, ya no puedo comprar los zapatos. Aquí es en qué ponemos la fe. ¿En qué estamos teniendo fe? Nosotros no tenemos fe en el dinero, no tenemos fe en el salario que recibimos, no tenemos fe en un gobierno, no tenemos fe en algún grupo político, no tenemos fe en lo que pueda darme el mundo o lo que pueda darme la economía de este mundo. Nuestra fe está puesta en Jesús. Y hay una gran diferencia, porque Jesús no falla. Entonces, cuando tenemos fe en Jesús, nuestra fe en el Señor nos da la seguridad a nosotros de que vamos a recibir lo que esperamos. ¿Ok? Entonces dice Hebreos 11:1 en la versión Dios habla hoy: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Estamos convencidos de una realidad de cosas que no vemos. Eso es tener fe. Yo tengo fe que hay un cielo. ¿Lo veo? No, pero estoy completamente convencido de que existe un cielo y que quiero ir para allá. En el momento en que el Señor me llame, yo quiero estar en el cielo, en la eternidad con Él. Tengo convicción. Alguien me puede decir, pastor, pero ni lo ha visto. ¿Cómo sabe que existe? Nadie ha vuelto de allá para decirnos que existe y que es de esta forma. Mire, he escuchado tantas versiones del cielo, pero de verdad, gente que dice, yo tuve una visión del cielo y vi que había esto y hasta parque de diversiones vieron en el cielo. Digo, pues está bien, qué bueno. Y que tenga fe, que así es. Ok, probablemente el Señor se lo conceda cuando esté en la eternidad. Y he visto otros que no, el cielo es un prado verde con pasto verde ahí, todo hermoso, hay un sol que brilla y sí hay calles de oro y mar de cristal. Sí. El mismo Juan, el apóstol Juan, nos describe en Apocalipsis cómo es que él vio el cielo. De hecho, si alguien trata de dibujar lo que Juan vio y lo que describe en Apocalipsis, le va a salir una figura muy rara, que va a decir, eso es el cielo, no quiero ir ahí. Por la descripción que hace Juan. Entonces, cada quien podría decir, pastor, entonces, ¿sí existe o no existe? Claro que existe. Que nos lo imaginemos de una forma o que creamos que es de cierta forma, eso no nos da a nosotros la claridad de saber cómo es, porque no hay nada más que la fe de tener que sí existe. Que saber que vamos a estar allá. Estoy convencido de que existe. ¿Cómo será? Yo le digo al Señor, como decía el crítico de Ratatouille, el chef, ¿cómo se llamaba ese? No me acuerdo, pero el crítico del chef, no me acuerdo, pero ese crítico, ya cuando está convencido de la comida de la ratita, y le dice, ¿qué les vamos a servir hoy? Y él dice, sorpréndeme. Yo eso es lo que le digo al Señor. Sorpréndeme. Yo puedo tener una imaginación y suponerme que es de cierta manera. Yo le voy a decir, Señor, cuando llegue el Señor, yo voy a estar sorprendido porque todo lo que vea ahí, para mí será nuevo. Para mí será algo extraordinario y glorioso. Ahora, mantengo mi fe. Y alguien pudiera decir, entonces, ¿cómo puedes creer en algo que no has visto? Porque eso es fe. Porque no lo he visto, es una realidad, es algo que existe, es algo que es real, pero que yo no he alcanzado a ver. ¿Está conmigo? ¿Alguno de ustedes ha ido a Nueva Delhi, en la India? ¿No conocen Nueva Delhi?
Caramba, hermanito, está re cerquita, está a la vuelta de la esquina. Bueno, no tanto, está hasta la India, pero si usted no lo ha visto, entonces significa que no existe Nueva Delhi. ¿O sí existe? Tengo que decirle al Señor que me castigue respecto, no que me castigue, pero que sí que me reprenda respecto a la inteligencia artificial, porque me he entretenido mucho en la inteligencia artificial. Y resulta que la inteligencia artificial tiene algo nuevo que crea imágenes. Y entonces yo estaba meditando en una frase, que es lo que normalmente publico en los devocionales. Estaba meditando en una frase y hablaba de las apariencias esta frase. Yo creo que la publicaré mañana. Y estaba hablando de las apariencias y yo me imaginaba cómo son las apariencias. Y llegaba a la conclusión de que las apariencias son de cierta forma. Entonces, en base a esta reflexión que yo tenía en mi cabeza, estaba buscando en internet alguna imagen que me representara eso, esa idea que yo tenía. Así es que lo busqué, no había nada que me convenciera. Y le digo a la inteligencia artificial, ¿puedes crear una imagen de este concepto así y así, así, que le doy la explicación de lo que quería? Y que me manda la imagen, digo, esta es la que quiero. O sea, yo la tenía aquí, pero no la podía dibujar. Pero eso no significaba que no se pudiera crear. Entonces, cuando le digo a esta inteligencia que la dibuje, que la cree de la nada, ella hace una imagen de un concepto. Digo, wow, es que en la fe hay muchas cosas que nosotros queremos crear desde nuestro concepto. Es decir, si yo tengo fe en el cielo, me quiero crear una imagen del cielo para poder creer cuando vea esa imagen y diga, si es así como me la imaginé. Entonces, si es como me la imaginé, si existe. Bueno, en la fe es distinto, hermano. Nosotros no tenemos, hoy sí está una idea muy rara entre los cristianos de que si lo crees y lo imaginas es posible. No, es al revés. Es porque existe, porque es real, yo lo creo. Lo que va a suceder por medio de la fe es que voy a descubrir cómo es. Lo que voy a aprender por medio de la fe es descubrir cómo es el cielo. Y entonces el Señor tendrá y traerá certeza a mi corazón acerca de lo que ya existe. ¿Sí me explico? Lo que yo espero que pase, no me lo tengo que imaginar para que exista. Mi fe no se lo tiene que imaginar para que exista. Lo que está sucediendo por medio de la fe es que estoy descubriendo lo que ya existe, lo que ya es real. Es decir, yo no tengo que imaginarme que Dios me sana. No tengo que convencer a mi mente por medio de la imaginación de que Dios me sana. La fe no es imaginación. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Y hoy existe una teoría que se le enseña a los cristianos, dice, hermano, imagínalo, créalo en tu cabeza, ponlo, piensa positivo, piensa esto y entonces sucede. Eso es mentira. Eso es positivismo, eso es mentalismo, eso es metafísica. Y la fe ni es mentalismo, ni es positivismo, ni es metafísica. Si está conmigo, no es eso. La fe es creer lo que ya es real, lo que ya existe. Es estar convencido. Yo no necesito imaginarme que Dios me sana. Yo le creo a Dios que Él ya me sanó. No necesito imaginarme que voy a ser próspero económicamente. Le platicé a mi esposa un sueño también que tuve. No, hombre, el Señor me ha estado dando unos sueños que yo digo, Señor, ¿será que estoy cenando mucho? ¿O realmente me estás hablando a través de ese sueño? Yo le decía al Señor, no se lo voy a contar a usted para que no se emocione, pero en mi sueño yo le decía al Señor, ¿esto, Señor, es real? Y el Señor me decía, lo vas a ver. Y se lo platiqué a mi esposa, digo, ¿sabes qué? El Señor nos va a dar a manos llenas. Y va a pasar esto y esto. Ahora, ¿por qué? Porque lo soñé y entonces me imagino que va a ser y le estoy dando instrucciones a Dios cómo lo tiene que hacer. No. Yo necesito creer, no lo que mi mente se imagina. Por eso los sueños son traicioneros, por eso los sueños nos hacen especular y fantasear mucho en nuestra cabeza. Pero tienes que tener la certeza de lo que Dios te está hablando. No todos los sueños vienen de Dios, pero hay sueños en los que Dios te está diciendo una realidad. ¿Sí está conmigo? Algo que es real, algo que ya existe. No lo imagines, no lo crees en tu imaginación.
Dios no es inteligencia artificial que está esperando que le crees algo, que le digas que, Señor, se me ocurre que me prosperes de esta manera. Señor, tuve un sueño de esta forma, concédemelo. Dice, espérate, pues si no es así, ¿cómo funciona? Tú tienes que creerme a mí. Tú tienes que tener la certeza de que hay una realidad. Por eso nuestra realidad cambió en Jesús. Si está conmigo, nuestra realidad cambió en Jesús. ¿Cuál era nuestra realidad antes de Jesús? Era una naturaleza caída, era la derrota, éramos esclavos del pecado. Si está conmigo, esa era nuestra realidad. ¿Pero qué nos dice Jesús? No, yo les cambié su naturaleza. Ya no son esclavos más del pecado. Ahora están redimidos, ahora son mis hijos, son coherederos de las promesas. Ahora ustedes reciben de parte de Dios lo que Dios ha prometido para ustedes. ¿Sí está conmigo? Y no es que Dios apenas está imaginando cómo te va a bendecir, cómo te va a sanar, cómo te va a prosperar, cómo va a restaurar tu vida, cómo te va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Saben? Por eso les he dicho que cuando nosotros oramos, no le estamos pidiendo a Dios algo que Él no sabe. Él ya sabe cuál es nuestra necesidad. Cuando nosotros oramos, lo que hacemos es ponernos de acuerdo con Dios. Y lo primero que le decimos a Dios cuando oramos es decir, Señor, interven. Yo no puedo solo, tienes que intervenir en esto. Y el Señor entonces va a intervenir, pero no va a llegar como un dictador autoritario para, a ver, quítate, ¡pum! Voy a hacer las cosas como no. Te va a involucrar y te va a ir mostrando, te va a decir, esta es la realidad que tengo para ti. Esto es lo que quiero cambiar en tu vida. Esto es lo que quiero hacer contigo. Esto es lo que voy a transformar en tu corazón. Esto es lo que te voy de lo que te voy a llenar en tu naturaleza, en tu condición humana. Esto voy a hacer para ti. Amén. ¿Sí está conmigo? Entonces, la fe, otra vez, les leo esta versión, Dios habla hoy. La fe es tener fe, Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Yo estoy convencido de una realidad. Ahora, si tú me dices, pastor, ¿tiene una foto del cielo? No, no tengo. Pastor, ¿tiene una foto de la prosperidad que Dios me va a dar? No, no tengo. Por eso el profeta o el que profetiza, lo que hace es asomarse por una ventana de la vida y ver hacia el futuro de lo que Dios ha preparado. Y entonces el profeta te trae una foto de algo que es posible para tu vida, pero que tiene que ver con tu voluntad, que tiene que ver con tu actitud, con tu comportamiento. Dios quiere bendecir tu vida, claro, depende de la actitud que nosotros tomemos al creerle a Dios. Por eso es importante que creer no solamente, sí, pastor, entonces yo sí creo que Dios me va a prosperar. Pastor, yo sí creo, tengo fe que Dios me va a sanar. Pastor, yo sí tengo fe en que Dios me va a ayudar, en que no voy a estar solo, en que va a pasar esto. Ok. Tener fe no es solamente decir que creemos. Déjenme explicarle algo más. A lo mejor esto les puede ir ayudando, o nos puede ir ayudando. El mismo Hebreos, cuando nosotros hablamos de tener fe, Hebreos capítulo 12, un capítulo más adelante de donde estamos ahora. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 2. En el versículo 1 habla de que tenemos una carrera por delante que correr con una gran nube de testigos. Pero como dice en el versículo 2, ¿cómo tenemos que correr esta carrera? Versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué es Jesús? Perdón. ¿Qué es Jesús? El autor y el consumador de la fe. Dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es el autor y el consumador. Y entonces la palabra que usa el libro de Hebreos para autor es una palabra que tiene que ver con alguien que va al frente, como un capitán. Por eso decimos que Jesús es nuestro capitán. Entonces cuando Jesús va al frente en este acto de fe, Él nos pone el ejemplo. Es un líder que pone el ejemplo de cómo se debería de creer. Y Jesús nos pone el ejemplo de cómo deberíamos de creer. Él no miró lo que le estaba sucediendo ahora, sino que Él creyó lo que sucedería después. Ese oprobio, ese castigo, esa vergüenza,
esa afrenta que él iba a sufrir en la cruz, dice, esto no es mi destino está después de la cruz. Y él miró lo que aún no era visible para nadie, porque nadie lo estaba viendo en esa condición, sino que era una cuestión de la cual Jesús creyó y aceptó y vivió esa realidad posteriormente. Otra vez, desenredo mi enredo que me metí. Cuando habla la Biblia de que Jesús es el autor de la fe, es el ejemplo que deberíamos de seguir. ¿Cuál es el ejemplo que Jesús nos dejó? Y nos lo describe ahí mismo en el versículo 2. Que Jesús no miró lo que le estaba sucediendo en ese momento, sino que él creyó y miró lo que estaba después de ese momento. Algo que no había sucedido, pero que para Jesús era real. Nadie podía ver en el momento del sufrimiento de Jesús lo que le esperaba a Jesús. El único que lo podía ver era Jesús. Otra vez, Jesús estaba en la cruz, sufriendo, muriendo, castigado, avergonzado, azotado. Entonces, si alguien Jesús en ese momento les dice, no se preocupe, todo está bien, yo voy a estar a la diestra del Padre, se lo dijo antes a los discípulos, pero cuando lo estaban viendo que estaba muriendo en la cruz, no lo creyeron. Entonces Jesús no mira su condición, porque habla de Jesús como autor. Dice, él no miró su condición, sino que miró después del oprobio. Menospreció el oprobio, es decir, las circunstancias por las que estaba pasando Jesús no fueron trascendentes para Jesús. No fueron importantes. No cambiaron su corazón. Él simplemente siguió creyendo. ¿Por qué Jesús es nuestro ejemplo en eso? Hermano, porque cuando estamos en una situación difícil, nos olvidamos de nuestra fe. Y lo que nos mueve es lo que nos está pasando en el momento. Lo que nos inquieta, lo que nos preocupa, lo que nos hace llorar, lo que nos hace tronarnos los dedos, comernos las uñas, mirar nuestra cartera y decir, pero ¿por qué a mí? Bueno, estás mirando lo que te está pasando. Y Jesús dice, no, yo no miro lo que me está pasando. Yo miro lo que Dios dijo que haría conmigo. Y Él dijo que estaría a su diestra. Y Él dijo que pondría a todos mis enemigos por estrado de mis pies. Y Él dijo que vencería el pecado. Y Él dijo que yo sería el sacrificio que quitaría el pecado del mundo. Eso es lo que Jesús miró. ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿cuándo fue dicho eso? Fue dicho 700 años antes de Jesús. Fue dicho 1100 años antes de Jesús. Fue dicho 400 años antes de que Jesús viniera a la tierra. De manera que cuando llegó Jesús, Él vio todo lo que estaba escrito acerca de Él y dijo, todo esto se va a cumplir. Todo esto va a suceder. Y entonces miro lo que el Padre dijo acerca de mí. Oye Jesús, pero te están crucificando. No le dijeron los escribas y los fariseos, se burlaron de Él. Le dijeron, si eres el Hijo de Dios, bájate. Bájate. Si en verdad Dios está contigo, si en verdad Dios te respalda, si en verdad Dios te sostiene, bájate de la cruz. Y entonces Jesús no les contestó a ellos, sino que les dijo al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos no tienen fe. Ellos no tienen la fe que yo tengo. Y entonces cuando miramos nuestras circunstancias, ¿qué miramos? Cuando miramos lo que nos está pasando, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Vemos lo que Dios quiere hacer con nosotros o vemos nuestro problema? Vemos nuestro problema. Y entonces dudamos de que tu situación vaya a cambiar, dudamos de que nuestros problemas se vayan a resolver, dudamos de que nuestro corazón sea mejor, dudamos hasta de la persona que tenemos enfrente. Porque no sabemos si Dios puede ayudarnos. Y cuando hablamos de que Jesús es el autor, Jesús es el ejemplo de que podemos confiar. Y luego dice el consumador. Cuando habla del consumador, habla del que completó la fe. No solamente creyó antes de que viniera lo bueno, sino que cuando llegó lo bueno fue la evidencia de que lo que esperaba que sucediera era una realidad. ¿Está conmigo? ¿Sí? Ahora, ¿cómo nosotros ponemos en práctica esta fe? ¿Cómo podemos hacer para que esta fe funcione? O para que nos dé los resultados que Jesús tuvo. Miren, algo que tenemos en duda, vaya al Evangelio de Lucas. Algo con lo que batallamos siempre es precisamente en nuestra fe. Nosotros dudamos de nuestra fe.
tenemos incertidumbres, muchas dudas, mucha desconfianza. Y entonces creemos que nuestra fe no es suficiente. Como hemos orado para que algo bueno nos pase y no nos pasa, como hemos orado para que Dios obre en nuestras vidas y resulta que Dios no obra en nuestras vidas, entonces dudamos. Y como dudamos, tenemos dudas en nuestro corazón, creemos que nuestra fe no es suficiente. ¿Cuántos tienen suficiente fe? Pastor, yo tengo fe para mover montañas. Y decimos, y de pronto no se mueve ni el gato. ¿Por qué tenemos esa lucha en nuestro interior acerca de si tendremos la fe suficiente? ¿Por qué pensamos que nos hace falta fe? Porque todo lo queremos medir para ver un resultado. Es decir, medimos nuestra edad, vamos midiendo los años. Ya tengo tantos, y entonces empezamos a preocuparnos. ¿Por qué si ya tengo tantos no he logrado esto? ¿Por qué ya tengo tantos y no he hecho aquello? Y empezamos a medir nuestras vidas en base a la edad. Medimos nuestros éxitos en base al dinero que tenemos, a las cosas materiales que tenemos, y así medimos nuestro éxito. Medimos nuestro carácter en base a la relación con nuestras personas. ¿Cuántas personas les caigo bien? ¿Cuántos amigos les caigo mal? ¿Cuántas personas les caigo mal? Hasta en nuestra propia familia. ¿Cuántos seguidores tengo en redes sociales? Y empezamos a medir nuestra capacidad, nuestra popularidad con cosas tangibles. Es decir, con cosas que se pueden contar, que se pueden tocar. La fe no es algo que se pueda tocar. Como la santidad, como tu comunión con Dios, no son cosas tangibles. Se vuelven en cosas tangibles. Se vuelven algo visible, pero no es algo que se puede medir. Y nosotros queremos medir nuestra fe. ¿Cómo medimos nuestra fe? Oramos al Señor. Si tenemos respuesta, decimos, tuve fe. Hace ratito mi esposa me regañó. Veníamos en el carro manejando y se nos cerró un carro, pero feo. Y alcancé a frenar. No pasó nada, gracias a Dios, alcancé a frenar. Y nos molestamos por un momento por esa persona que no tomó las precauciones para frenarse, para atravesarse de esa manera. Y veníamos hablando, le digo, no te preocupes, traes chofer, traes con queso las quesadillas. Así le dije, ¿no? Y entonces me dice mi esposa, dale gracias a Dios que no pasó nada. Y yo todavía le digo, traes con queso. Ahora yo entiendo lo que mi esposa me estaba diciendo. Por supuesto que fue gracias a Dios que no pasó nada. Yo lo entiendo, que le decía. Estaba bromeando acerca de que traía buen chofer y que por eso no pasó nada. No. Pero ¿cómo puedo medir eso? ¿Cómo puedo saber de que Dios está conmigo? ¿Porque no pasó nada? ¿Por eso Dios está conmigo? Pero ¿qué tal que si hubiera pasado algo? Entonces, ¿Dios no está conmigo? No, también Dios está conmigo. ¿Y qué tal que si algo hubiera sido muy grave? Entonces, ¿Dios no está conmigo? No, claro que Dios está conmigo. Lo que le quiero dejar claro en este momento es que tratamos de medir lo que no se mide, con resultados. Tratamos de medir que Dios está con nosotros por las cosas buenas que nos pasan. Pero si nos pasan cosas malas, Dios no está con nosotros. Eso es mentira. El Señor Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hermano. Y eso todavía no llega. Todavía falta un rato para que llegue el fin del mundo. Entonces significa que hoy Dios está con nosotros. Pastor, pero me pasan tantas cosas. ¿Y qué? Precisamente eso es la fe. Entonces la fe no es medible con cosas tangibles. ¿Cuánta fe tienes? ¿Cuánta fe tienes? Pues no sé, pastor. Yo creo que ni al grano de mostaza llego porque no muevo ni al gato. Y veamos en Lucas capítulo 7 donde les decía. Lucas capítulo 7, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Este pasaje ya lo hemos leído muchas veces. Bueno, la Biblia la hemos leído muchas veces, pero es importante notar algo en este pasaje que quizás no les he dicho antes. Pero ahora que leía, me pareció interesante. Dice Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10.
dice la palabra del Señor. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, es decir, el centurión quería mucho a su siervo, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. ¿Qué le dijeron a Jesús? Él es digno. ¿Quién es digno? El centurión romano. Ojo con esto. Un centurión que está del lado del gobierno romano. Un gobierno opresor. Un gobierno que los castiga, que los está esclavizando, que los está explotando. Y este centurión es la mano ejecutora de ese gobierno. Es decir, quien castiga, quien oprime, quien les quita los recursos a los judíos, es este centurión. ¿Sí está conmigo? Y entonces los ancianos le dicen a Jesús: este centurión que nos oprime, que nos castiga, que nos explota, es digno. Es digno. Yo me imagino a todos los judíos que estaban ahí. ¿Cómo se atreven estos a decir que este centurión es digno de recibir un milagro? No es digno. Ni siquiera es circuncidado. No es judío, es romano. Y nos explota y obedece a un gobierno tirano. Y resulta que le dicen a Jesús: es digno. Me llamaba la atención, dije: ¿por qué es digno? ¿Qué méritos hizo este hombre? A lo mejor tenía un corazón noble, no maltrataba a los judíos tanto, respetaba ciertas tradiciones judías, es decir, les concedía ciertos favores a los judíos para tener a los judíos en paz. Y él dar buenos resultados a su gobierno, a su autoridad. Ok, supongamos que es digno, supongamos que merece un milagro, que puede recibir un milagro. Dice, versículo 3, cuando el centurión, 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto. Versículo 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ok, ¿estos son los méritos que hizo el centurión? Permitirles que tuvieran una sinagoga, un lugar de reunión. Ok, entonces dense cuenta cómo algo no medible, como la dignidad, ellos la están midiendo. El carácter humano, algo que no se puede medir, ellos lo están midiendo. ¿Con qué lo están midiendo? Con una sinagoga. ¿Y con qué? Dice: ama a nuestro pueblo y nos hizo una sinagoga. Y con eso dicen que esta persona es digna. Por eso cuando tratamos de medir a una persona y decir: esta es buena persona, esta es mala persona, este sí hace bien, ¿en base a qué lo estamos midiendo? ¿Qué es lo que nosotros pensamos que nos puede hacer dignos delante del Señor? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros creer que somos las personas correctas para recibir un milagro? ¿Qué? ¿Nuestras obras? ¿Lo que hacemos? ¿Eso es lo que nos hace dignos? ¿Cuánto tiempo oraste? ¿Si veniste a la iglesia? ¿Si no veniste? ¿Si ayunaste? ¿Si no ayunaste? Entonces, ¿eso te hace digno para recibir un milagro? Otra vez, tratamos de encajonar en algo medible, algo que no es medible. Pero el Señor Jesús mide al centurión. Espérenme, todavía no llegamos ahí. Miren, dice versículo 6, y Jesús fue con ellos. Ok, aceptó la invitación. Dice versículo 6, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Ojo, mientras los otros dicen: es digno, el centurión dice: no, no soy digno. Los otros miden al centurión por las obras que hizo. Ama al pueblo y nos construyó una sinagoga. ¿Qué es lo que estaba midiendo el centurión en su vida para decir: no soy digno? Su propia vida. Y entonces él revisa su vida y dice: no soy digno de que vengas a mi casa. No vengas, Señor. Gracias por entender la petición, pero no vengas, porque mi casa es una casa de pecado. Sabe que es gentil, que no es judío, que los judíos y los gentiles no pueden estar juntos, que Jesús no se puede contaminar con él siendo un pecador, un asesino, porque es un centurión, es un soldado, mata gente. Y él mismo dice, se examina a sí mismo y dice: no
soy digno. Ojo con esto, espérenme. El centurión sabe que no es digno. Los judíos en sí es digno. Dale el milagro. Por cómo los trata, ¿no? Ay, sí es re buena gente el centurión. Sí mata a otros, a nosotros no nos ha matado a otros, pero a nosotros no. Entonces con nosotros es buena gente. Y tratamos de catalogar a las personas así. Ojo, también nosotros somos muy duros con nosotros mismos. Cuando nos presentamos delante de Dios y decimos, no soy digno. Soy un pecador gusano. Ninguna de las dos mediciones es correcta. Porque el carácter no se mide. No es medible. Nuestra santidad no es medible, hermano. Sí, pastor, es que una persona santa no peca. ¿Y? El Señor Jesús dijo, no hay bueno ni uno solo. Hasta los que se dicen que no pecan. Todos pecamos, dice el Señor. Todo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así dice Romanos. Pero si hay santos, pues yo no he visto ni uno flotar. Exacto, eso es diferente. Somos apartados. Todo el tiempo estamos muriendo a la carne para vivir en el Espíritu. Todo el tiempo estamos renunciando al pecado para vivir en santidad. Todo el tiempo estamos apartándonos del mal para hacernos del lado del bien. Entonces, cuando tratamos de medir nuestra vida con el Señor para ver si nuestra medida, el cristianómetro, tenemos un cristianómetro a ver si nos medimos, a ver qué tan cristianos somos. Tratamos de medirnos para ver si somos dignos de recibir un milagro o no. ¿Y sabe qué me encanta del centurión? Que le dice, no soy digno, pero hazme el milagro. Amén, gloria a Dios. Necesito el milagro. Mi siervo se está muriendo y lo amo mucho. No sé si ya vieron la serie de The Chosen. Véanla. Véanla. A mí esta escena me hizo llorar como, la he visto este episodio, lo he visto como unas 10,000 veces. Donde explica por qué el centurión ama al siervo. Da una razón lógica. Y digo, tiene razón, tiene sentido el por qué lo amaba. Era un hijo ilegítimo. No podía llamarlo hijo, pero era un hijo ilegítimo. Y se está muriendo. Cuando viene Jesús le pide mirar, wow, a mí esta escena de verdad me voló la cabeza y dije, es verdad, este hombre tenía fe. Y dice la palabra, sigamos todavía, mira, apenas voy en la introducción, no he avanzado, pero vamos a avanzar. Dice, Señor, no te molestes, estoy en el versículo 10 al final, versículo 6 al final. Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Es decir, ya ni siquiera es para que reciba. No me acerqué a ti. Muchos de nosotros no nos acercamos a Dios. No volvemos a Dios después de que hemos pecado. Pecamos y decimos, no, mejor de lejos. Entre más pecado, más lejos me alejo. Y entre más le fallo al Señor, mejor me aparto. ¿Por qué? Porque no soy digno. Y el centurión lo sabe. Dice, ni siquiera me atreví a venir a ti. Dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero, esta es la parte importante, pero di la palabra y mi siervo será sano. Es decir, no soy digno de recibirte en mi casa, no soy digno de acercarme a ti, pero hazme el milagro. Di la palabra y mi siervo sanará. Ahora, ¿qué explicación puede dar el romano? ¿Qué justificación daría un romano, un gentil, ante un maestro judío, un rabí judío, para decir, haz el milagro, ora por mí? Pídele al Padre para que haga un milagro. ¿Qué argumentos podría presentar alguien indigno, como él mismo se describe? Como alguien pecador. No hay argumentos, hermano. Los judíos no se acercaban a los gentiles para empezar. Y mucho menos un judío oraba por un gentil. Ahora, ese molde, ese esquema religioso, lo rompieron varios personajes. El más común y el más conocido es el profeta Eliseo. Cuando se le acerca el general Naamán y dice, hazme un milagro. Ora por mí, estaba lleno de lepra Naamán y llega con un montón de regalos para Eliseo, un montón de obras, un montón de cosas medibles, tangibles, y le dice Eliseo, toma los regalos que quieras, pero ora por mí, a tu Dios. Ya probé todos los dioses, ya probé todos los remedios, ya probé todos los médicos, pero lo único que me falta es tu Dios. Y Naamán llega con Eliseo y le pide el milagro.
Y Eliseo no ora por él. Ni siquiera sale a verlo, porque era un gentil. Sin embargo, este hombre vino en un acto, quizás en un acto de esperanza, de poder encontrar como última esperanza la oración del profeta. El general Naamán se indigna porque Eliseo ni siquiera salió a verlo. Y lo que le dijo Eliseo fue: ve y mójate 7 veces en el río Jordán y serás sano. Y el otro se indigna y dice: ¿cómo acaso en Damasco no tenemos mejores ríos y mejores mares y mejores aguas? Y me manda este charco de Jordán sucio, revolcado, lleno de tierra, ahí me mandó a meterme. Y su siervo, inteligente, le dice: no pierdes nada. Ya estamos aquí, él es el profeta, ya lo dijo, no pierdes nada con meterte. Y el hombre obedece a la palabra del profeta. Ojo con esto, no se olvide de eso. Porque el centurión romano le explica a Jesús por qué solamente necesita mandar la palabra. Mire, dice, versículo 7, vuelvo a leer el 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Versículo 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. ¿A qué se refiere el centurión? A las órdenes, a los mandatos, a la obediencia. El centurión dice: yo doy la orden y la gente a la que hablo, ellos me obedecen. Por eso le dice a Jesús: solo da la orden. Da la orden de que mi siervo sanará, no porque yo sea digno o no, sino porque tú tienes la autoridad sobre lo que yo no tengo autoridad. Porque yo le ordeno a mis soldados y ellos hacen, me obedecen. Le ordeno a mis siervos y ellos hacen. Pero esta enfermedad ya le ordené, ya le dije, ya le mandé y nomás no se va. Pero he escuchado que tú sí tienes autoridad sobre las enfermedades. Amén. Entonces da la palabra y mi siervo sanará. ¿Bajo qué sustento? ¿Bajo que soy digno? No. ¿Bajo que mi casa es digna? No. ¿Que los demás me consideran que soy digno, que soy buena gente? No. Bajo tu autoridad. Aleluya. Porque tu palabra tiene autoridad. Y yo sé, porque soy hombre bajo autoridad, entiendo los principios de autoridad, entiendo que cuando doy una orden, me obedecen mis hijos, mis siervos, mis soldados. A la gente a la que le doy orden, me obedecen. No porque sea digno, sino porque tengo la autoridad. Ahora tú tienes la autoridad, Jesús, sobre las enfermedades. Manda que esta enfermedad deje a mi siervo. Y me encanta la respuesta de Jesús. Jesús dijo: no es digno. Ya que no nos recibió, nos damos la vuelta. Bueno, gracias por la invitación, con permiso, ahí se ven. Busquen a otro que les ayude. ¿Sabe qué dijo Jesús? Miren, dice Jesús, versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. ¿Se maravilló de quién? De un romano. Del centurión. Un hombre que no confiesa su misma fe que él, que no tiene la misma religión que él. El romano es un idólatra, hermano. Tiene un montón de dioses. De todos los pueblos que se pueden imaginar, los romanos tenían dioses de todos colores y sabores. Había dioses para todo. Los judíos no, los judíos son monoteístas, un solo Dios. Pero los romanos no. Y Jesús dijo: no, tienes que arrepentirte de tu idolatría, tienes que volverte de tus pecados, ir a las aguas, bautizarte, tomar discipulado 1, 2, 3, 4, y entrar al seminario, al instituto bíblico, pasar por la purificación de fuego y entonces te hago el milagro. ¿Dijo eso? No. Jesús estaba maravillado de que el romano había entendido un principio básico. El principio de la palabra de autoridad. El que tiene autoridad en su palabra puede ordenar, hablar, decir, y lo que se diga sucede. Y entonces el centurión romano está a la distancia, ni siquiera Jesús lo conoce, no lo ha visto. Entonces a la distancia Jesús dice: wow,
este hombre me ha sorprendido. Y dice, vea conmigo, ¿por qué lo ha sorprendido? Dice, Jesús se maravilló de él, estoy en el versículo 9, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía. ¿Quién le dijo? A la gente que lo seguía. Les dice, ¿y quiénes lo seguían? Entre todos los que le seguían, ¿quiénes iban ahí? Los discípulos. Les está dando la lección de su vida a los discípulos, hermano. Y les dice a ellos, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿He hallado cuánto? Hermano, entonces la fe sí es medible. Dice la nueva versión internacional, no he visto tan grande fe, en todo Israel no he visto tan grande fe como la que ahí tiene este hombre. Entonces yo pensé, dije, wow, entonces estoy equivocado, Señor, la fe sí se mide. Y el Señor dice, no estoy hablando del tamaño de fe, estoy hablando de la capacidad de Él de poner su confianza en algo que se dice. Hermano, no es cuán grande fe tienes o cuánta fe tienes. Es cuánto, con la poquita que tienes, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, como Jesús dijo, si tuvieras fe de un grano de mostaza, moverías una montaña. No es cuánta fe tienes, sino cuánto puedes confiar. No es cuánta, sino el tamaño de tu confianza en lo que tú crees. ¿Cuánto? ¿Puedes esperar? ¿Puedes confiar en el Señor? El centurión romano le está diciendo a Jesús, no soy digno, mis obras no son dignas, mi casa no es digna, no importa lo que digan los demás. Lo único que sé que podría salvar a mi siervo es la autoridad que tú tienes para hacer una diferencia en mi vida. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? Entonces, ¿en qué confiamos, hermano? ¿En el tamaño de tu fe? ¿En cuánta fe tienes? Hermano, yo sé que muchos de nosotros, muchos de ustedes, de pronto decimos, es que me está faltando la fe. Es que ya no sé si creo. Es que, Señor, ayúdame a tener fe. Hermano, la fe ya la tienes. La fe te la dio el Señor en el momento en que naciste y llegaste a este mundo. Dice la palabra del Señor que Él repartió fe como Él quiso. Le dio una medida de fe a cada uno de nosotros. Yo tengo una fe bien chiquita. No me alcanza. No, tienes la medida necesaria. La que necesitas. No necesitas más que esa. Pastor, pero la Biblia dice que la fe crece, que la fe aumenta. No, hermano, lo que no es que aumente cuánta fe. Imagine, vamos a imaginar algo, vamos a usar la imaginación para esto. Imagínense que la medida de fe que Dios te da es como un botecito, ¿sí? No sé, ¿qué le gusta? ¿Un botecito de yogur? Esos de 90 gramos. Ok, dice Dios, les voy a dar una medida de fe. Ten tu botecito de 90 gramos. Y entonces le da a cada uno de nosotros una medida de 90 gramos. A lo mejor allá al hermano le dio 100 gramos, o al hermano le dio 50 gramos, medidas diferentes, no importa. ¿Ok? Pero entonces dice, nosotros los cristianos decimos, Señor, aumentanos la fe. ¿Qué estamos esperando que pase? Que nos añada otro botecito, ¿no? Que de los 50 gramos suba a 100, por lo menos, como al hermano. O que nos suba a 500 gramos, ya de 500 gramos ya al menos ya no engañan a la báscula tan fácilmente. ¿Qué queremos? Cuando le decimos a Dios, auméntame la fe, ¿en qué le estamos pidiendo? ¿Que nos añada más fe? ¿Eso es lo que le estamos pidiendo? Pues ese es el error. Porque el Señor no te añade más fe. Lo que hace el Señor es desarrollar tu confianza en Él. Por eso dice la Escritura en Santiago, la prueba de vuestra, ¿qué? Fe. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que está probando Dios? Tu fe. No está probando tus fuerzas, no está probando tu salud, no está probando tu cartera. Dios no está probando nada tangible. Está probando tu fe, que no es tangible. ¿Para qué prueba tu fe? Ojo, cuando Dios prueba tu fe, no produce más fe. Cuando Dios prueba tu fe, produce paciencia. Yo digo, si lo que yo quiero es fe, Señor, no paciencia. Paciencia tengo un montón, ¿no ves cómo estoy bien tranquilo aquí esperando que me des?
más fe. La prueba de tu fe no produce más fe. La prueba de tu fe produce paciencia. ¿Qué es lo que hace la paciencia en mí? Aprende a esperar. Aprendes a confiar. Aprendes a saber que Dios no te va a fallar, que si Él lo dijo, Él lo hará. ¿Sí está conmigo? Entonces cuando usted le dice al Señor, Señor, aumentame la fe, quiero creer más. No, hermano, lo que necesitas es desarrollar tu confianza. De la fe que ya tienes, necesitas desarrollar la confianza, como el centurión romano. El centurión romano que dijo, ay Señor, quiero creer que tú puedes hacer milagros. No, el centurión romano dijo, creo que lo puedes hacer, porque tienes autoridad para hacerlo. ¿Cómo sé que tienes autoridad para hacerlo? Pues ya me llegó el rumor que sanas enfermos. Ya oí que sanas enfermos. Y no haces menjurjes y no les das medicina, solamente hablas. Y cuando hablas, el milagro sucede. Y entonces lo que necesito, Señor, es que hables respecto a mi siervo, para que la enfermedad que lo tiene atado, lo suelte. ¿En qué estaba confiando el centurión romano? En la palabra de autoridad de Jesús. Entonces, cuando nosotros hablamos de tener fe en Dios, ¿qué necesitamos? Confiar en la palabra de autoridad de Jesús. Confía en lo que Jesús dijo. Por mi llaga seréis vosotros curados. Y todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, Dios lo suplirá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Se dan cuenta cómo la palabra tiene un peso en nosotros? Y la palabra de Dios no es para convencernos. La palabra de Dios es para nutrir esa confianza en el Señor. Dice la palabra, déjenme ir avanzando porque se me está acabando el tiempo. Más bien ya se me acabó el tiempo. ¿Necesitamos más fe? No. Lo que les decía, para los que anotan los textos bíblicos, Dios nos dio una medida de fe. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno de lo cual entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. ¿Cómo pensamos de nosotros? Soy indigno, Señor. No, no es indigno. A lo mejor sí, pero nosotros somos dignos por lo que Jesús hizo por nosotros, ¿o no? Yo soy un pecador. Y si me calificaran mi vida, si mi esposa hace rato que me regañó, me hubiera reprendido, el diablo salta de ti en el nombre de Jesús. Sí, salta con el tarjeta, como amarillo. Han de decir, expulso diablo de este cuerpo. ¿Sí, no? O sea, si yo me reviso, o mi esposa me revisara, ella diría, no, no eres digno. Cuando le conté el sueño que tuve acerca de las bendiciones que Dios tenía para nosotros, mi esposa estaba llorando y se le vi cómo se le pusieron sus ojitos rojos. Dijo, ay, sí, que venga, que venga. Pero si mi esposa dijera, ¿cómo crees que Dios te va a dar eso si eres indigno? Te conozco, bacalao, sé que de qué lado más para la iguana. Sé que andas disfrazado. Sé de que andas disfrazado. Andas disfrazado de pastor. ¿Se imagina que mi esposa dijera, no eres digno? No eres digno porque sé de qué pie cojeas, porque sé lo que haces, porque sé cómo eres. Entonces, o a lo mejor dices, sí, eres de buena gente, mi amor, porque tú eres así y así tú. Dios está contigo y sí te va a dar todo lo que le ves. Y me echa flores para darme ánimos. Eso no significa que determina el concepto que tenga mi esposa o el concepto que yo tenga de mí mismo. Va a determinar el que Dios me bendiga o no. ¿Sí está conmigo? A lo mejor la gente a mi alrededor, en mi trabajo, el viernes hubo una despedida de unos compañeros médicos que ya se van a jubilar. Y uno de ellos fue mi jefe. Bueno, los dos, uno fue mi jefe y la otra es mi jefa ahora. Y el que fue mi jefe dijo algo. Estaba hablando y empezó a hablar de mí. Dijo, Axel es un gran hombre. Cuando yo oí eso, me dije, alguien se da cuenta en este mundo al menos. Pero después un balde de agua fría me cayó, porque estaba preparando este mensaje. Y me acordé del centurión.
Que el centurión decían, hombre, este hombre es lo máximo, ¿ves? Hazle el favorcito, Jesús. Y el mismo centurión romano dijo, no, no soy digno. Cuando mi ex jefe dijo, es un gran hombre, me revisé así como un balde de agua fría. No soy digno de ser un gran hombre. Y entonces el Señor habló a mi corazón y dijo, no eres tú, Axa, soy yo. Dije, sí, sin duda. Y se lo tuve que decir a mi ex jefe. Quiero decir, no, no soy yo, jefe. Es Jesús en mí. Está conmigo. Entonces no somos dignos. Por supuesto que no lo somos. Aunque la gente diga que sí lo somos. Aquí el peso de nuestra fe está en confiar en lo que Jesús dijo acerca de ti. Cómo Dios cambia tu vida, cómo Dios cambia tu casa, cómo Dios cambia tu familia, cómo Dios sana tu cuerpo, cómo Dios te saca de la miseria, de la pobreza, para que ya no te escondas de los de Coppel. Y dice el Señor, ya, estoy obrando en tu vida. Como le debo a Coppel, yo lo saco ahí. No, es cierto, no le debo a Coppel, le debo a Leche. Pero entonces ponemos en una balanza nuestra capacidad para decir, sí somos dignos. Entonces dice, Señor, no eres tú quien es digno, soy yo quien te hace digno. Y nosotros hoy recibimos las promesas del Señor. Por eso dice la palabra que las promesas de Dios son sí y amén. ¿Para quién? Para nosotros. ¿En nosotros? No, en Jesús. Dice el texto, las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Y lo que Dios prometió se cumple en nosotros, por nosotros no, por Jesús en nosotros. Amén. Amén. Entonces ahora tu fe, ¿en qué se sustenta, hermano? ¿En tu capacidad de creer? Señor, me hace falta fe. Necesito más fe. Dice Lucas capítulo 17. Le dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Estoy en Lucas 17, versículo 5. Dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y el arbolito, el sicómoro, les obedecería. ¿Del tamaño de qué? ¿Ellos qué pidieron? Aumentanos la fe. Hermano, no vuelvas a hacer esta oración. No le digas a Dios, Señor, auméntame la fe. Quiero creer, hermano, ya crees, si no, ni orarías. El tamaño de fe que tienes es suficiente, dice Jesús. Aunque tu tamaño de fe fuera del tamaño de un grano de mostaza. ¿Saben lo que es un grano de mostaza? ¿Han visto las semillas de los chiles? Bueno, el grano de mostaza es redondito y más chiquito que un grano de una semilla de chile. De ese tamaño, dice Jesús. Si tuvieras fe de ese tamaño, sería suficiente para ordenarle un árbol que se mueva. ¿Y qué pasaría con el árbol? Obedecería. ¿O qué haría el árbol? Obedecería. ¿Otra vez? Obedecería. ¿Por qué tiene que ver la fe con obediencia? Porque es la palabra que hablamos. ¿No es lo que dijo el centurión? Tú manda la palabra y estoy seguro que mi siervo sanará. ¿Por qué? Porque la enfermedad que lo tiene se va. Porque la fe, nosotros en nuestra obediencia, nosotros actuamos no solamente de la declaración de lo que decimos. Es decir, hoy está muy de moda entre los cristianos, declara, decreta, habla, confiesa. ¿Qué significa eso? Pastor, ¿qué significa que tengo que declarar? Declarar significa que tienes que hablar con tu boca lo que esperas que pase. Ahora le doy un consejo, no anden ni declarando ni decretando. Lo que usted tiene que hacer es creerle al Señor. Señor, tú lo dijiste, tú lo harás. Tu palabra dice que por tu llaga he sido sanado. Entonces yo creo que soy sanado porque soy digno. Porque fui a la iglesia el domingo. Ahora sí, me merezco el milagrito. No, ¿por qué recibimos el milagro? Por su palabra, por gracia, por su palabra. ¿Por qué lo dijo? Se los enseñé unas semanas atrás. Hermano, empiece a orar conforme a lo que dice la Biblia. No solo conforme a lo que usted siente, sino conforme a lo que dice la palabra.
Si usted pone, se lo expliqué en aquel momento, le dije, si usted pone en Google y le pone, ¿qué versículos hablan de mi sanidad? Y ahí te van a aparecer por lo menos 10. Cuando tú los leas, cuando leas esos versículos, dile al Señor, Señor, yo creo que tu palabra dice que el castigo de mi paz fue sobre ti y por sus llagas he sido sanado. Tu palabra dice que la mujer se propuso en su corazón tocar el flujo de sangre, tocar tu mano y el flujo de sangre se detendría. Señor, el ciego gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo creo, Señor, que tú tienes misericordia de mí. Ore conforme a la palabra. ¿Sí está conmigo? Y entonces cuando oras conforme a la palabra, el milagro sucede. ¿Por qué sucede? ¿Porque eres digno? No, porque es la palabra. Y la palabra tiene que obedecer si nosotros obedecemos lo que en su palabra está escrito. ¿Amén? Ok, sigo avanzando. ¿Cómo funciona la palabra de Dios para aumentarnos la fe? Algunos se ponen muy espirituales y dice la escritura, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que yo creo por la palabra, entonces si leo más palabra, más fe viene. No, le explico. Romanos capítulo 10, versículo 11 al 17. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Estoy en Romanos capítulo 10, versículo ahora el 12. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿No todos qué? Obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Dice el apóstol Pablo aquí en la carta de los Romanos, hermanos, la gente no cree porque no escucha. Si tú no escuchas el mensaje, se los he dicho muchas veces, si por alguna razón hay algo, vinieron unos aliens y te secuestraron el domingo y no te dejaron llegar a la iglesia, o se te aparecieron unos dinosaurios y se atravesaron en la autopista y tomaron la caseta, hicieron una manifestación ahí los dinosaurios y no te dejaron llegar, ok, velo por internet. Lo estamos subiendo a internet, no porque quiera ser famoso y quiera tener muchos likes, ni siquiera monetizamos, hermano. Y un pastor me regañó y dice, ya te pasas, Axa, ya estuvieras ganando dinero con los videos. Ni siquiera monetizamos los videos. Si estamos subiendo los videos es por si usted no alcanza a llegar por alguna razón, porque se abrió una zanja del tamaño del mundo y no pudo atravesarla y no pudo llegar. Ok, ahí está el video. Escúchenlo. Es más, le doy permiso de que se ponga a lavar los trastes, hacer el quehacer y ponga el audio. Le doy permiso. Ya ni siquiera le digo que se sienta a tomar nota y con la Biblia en la mano. Ya le doy permiso de que haga otras cosas mientras escuche el mensaje. Pero escúchelo. Porque el oír va a activar tu fe. El oír la palabra de Dios va a activar tu fe. De repente sentimos que perdimos toda la fe. Es que ya no creo, ya no quiero buscar a Dios. No es cierto, la fe no se pierde, está ahí. Lo que hiciste, se lo he explicado en otros momentos. Imagine que... préstame una pluma, hijo, para no irme hasta allá. Ponla ahí en la silla, gracias. Imagine que esa es su fe. Amén. Y de repente le llegan unas preocupaciones. Y sobre sus preocupaciones, sobre su fe, pone sus preocupaciones. Y luego le llegan más preocupaciones. Y sobre eso pone más. Y sobre eso luego pone otra cosa. Y todo el tiempo le está echando algo encima a la fe. Sus afanes, sus quehaceres, sus deberes, sus deudas, todo. ¿Perdió la fe? Sí, la perdió porque no la encuentra. Pero la fe sigue ahí. No se fue. ¿Qué tienes que hacer? Oír la palabra de Dios. Que te va a decir la palabra. Te va a decir,
todos tus problemas, todas tus causas, todas tus situaciones, el Señor está contigo, Él es el que te sostiene, Él no te ha dejado, Él es el que te hace digno, y conforme vas quitando todos esos estorbos, al final que encuentras, ¡ay, ahí estaba todo el tiempo! Yo creí que ya lo había perdido. Ahí está. Nunca se fue. Por eso pregunto, ¿cómo es que voy y vengo, Señor? ¿Cómo, pastor, por qué voy y vengo? ¿Por qué me alejo? ¿Por qué creo? ¿Por qué luego no creo? No, es que nunca has dejado de creer. Ahí está, hay un montón de afanes que ocultan tu fe. Hay un montón de miedos, de inseguridades, de preocupaciones que están ahí. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces cuando decimos, gracias hijo, cuando decimos, más bien cuando dice Pablo que el oír, más bien que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, quiere decir que cuando nosotros oímos la palabra, lo que hacemos es tener los argumentos para sostener nuestra fe. Tenemos el conocimiento, tenemos la explicación de la palabra que nos permite creer lo que hoy creemos. Mano, yo creo que los enfermos sanan no porque sea superdotado, porque yo sea el apóstol ungido de la palabra, que oro por los enfermos. No, no. Yo creo que los enfermos sanan porque la Biblia dice que sanan. Yo creo que voy a ser prosperado, aunque ahorita no traiga un peso, bueno, sí traigo un peso, pero aunque no traiga dinero en la bolsa, yo creo que voy a ser prosperado. ¿Por qué? Porque me lo merezco, porque ya pagué el precio, porque soy digno, porque soy el ungido del Señor, el siervo del Altísimo. No, porque su palabra lo dice. Y de repente no tenemos ni un peso, de verdad no tenemos ni un peso, y el Señor nos demuestra que está con nosotros. Porque aunque no tenemos un peso, seguimos comiendo. ¿Se nota o no? Me dice mi hijo, oye papá, ayer en el programa de radio te veías bien flaquito. Digo, por favor, ¿qué me haces, hijo? Pero en realidad estaba metiendo la panza durante toda la... Entonces no podemos decir que Dios no nos bendice. ¿Sí está conmigo? Tenemos tantas cosas. Es más, a esos afanes que le echamos encima a la fe, agréguele nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, decir yo lo hice, yo lo logré, yo pude, no necesito a Dios. Y entonces todo eso, no es que dejaste de creer, tienes un montón de basura sobre tu fe que te impide darle la gloria a Dios por lo que está pasando en tu vida. Por eso necesitamos la palabra, por eso necesitas oír un mensaje, por eso necesitas decir, ¿qué dijo el pastor? Hay un pastor que me dice, no, yo no dejo el mensaje permanentemente en Facebook, yo lo dejo 30 días. Y el que no lo vio en esos 30 días se lo perdió. Digo, no, yo sí lo dejo. Porque estoy seguro que en 10 días, o en 20, o en 30, en un mes, van a recordar que algo dije al respecto y no se van a acordar cómo lo dije. Y ahí está el video para que se regresen y lo vuelvan a escuchar. Y no solamente lo tenemos en Facebook, lo subimos a YouTube, para que esté ahí. Porque lo que buscamos no es tener más vistas, lo que buscamos es que usted oiga la palabra. Y entonces cuando oiga la palabra, usted su fe se fortalezca. ¿Amén? ¿Está conmigo? Okay. Sigo avanzando. Entonces no es que necesitamos que el Señor nos aumente la fe, necesitamos limpiar toda la basura que tenemos sobre la fe. Dice, versículo, Hebreos capítulo 1, me estoy yendo un poquito más rápido porque ya se me acabó el tiempo, pero ya es tarde. Hoy se nos fue más tiempo en la alabanza y me quedó menos tiempo para el mensaje, pero déjenme terminar con esto. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cómo ha hablado Dios? Muchas veces y de muchas maneras. A veces he dicho aquí, Dios te va a hablar a través de tus hijos, Dios te va a hablar a través de tu pastor, Dios te va a hablar a través de un problema, Dios te va a hablar a través de una enfermedad, Dios te va a hablar de muchas maneras. Porque Dios lo que busca es que escuches lo que Él tiene que decir. El problema es que estamos tan sordos o andamos siempre con audífonos que no oímos lo que Dios tiene que decir. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo. ¿Por qué es importante que vengamos a Jesús?
Porque puedes oír a los profetas, puedes oír a muchos, puedes oír a Paulo Coelho, puedes oír a cualquier tipo de filósofo, cualquier pensador, puedes oír las noticias ahí en televisión, pero el que tienes que oír es a Jesús. Porque es por medio de Jesús que Dios te habla. Es Él, es Jesús, el que te atrajo a ti con lazos de amor al Padre. No dice que Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otra manera de llegar al Padre. Necesitamos a Jesús. No podemos decir, yo puedo solo. No, hermano, la verdad es que no podemos. Solamente veamos nuestras vidas. Solamente veamos en qué circunstancias nos encontramos. Y necesitamos a Jesús o no. Entonces cuando Jesús te dice, ¡hey! No vayas para allá. ¡Hey! Entonces, ¿quién? ¿Yo, señor? ¿Me estás hablando a mí? ¡No hagas esto! ¿Yo? No, si yo soy la buena gente, Señor. ¿Por qué Jesús te habla? Porque Jesús está interesado en ti, en tu vida, en tu salvación. Y te va a hablar de tantas maneras, no solamente a través de la ley y los profetas, como hablaron a los antiguos, sino que ahora tenemos una palabra más directa, que es Jesús. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Y la conocen y la siguen. Mis ovejas oyen mi voz, la conocen y la siguen. Bueno, me siguen. ¿Amén? Entonces nosotros necesitamos oír a Jesús. Pastor, pero Jesús no me habla. Ya me mandó al olvido, ya no se comunica conmigo. No, eso es mentira. Jesús siempre hablará contigo. Siempre. A través de su palabra, a través de un mensaje, a través de una lección, a través de una meditación. Abre un poquito tu corazón y tus oídos espirituales porque Dios está dispuesto a hablarte. ¿Amén? Entonces no es que nos hace falta, no es que nos hace falta más fe. Lo que necesitamos es activar nuestra fe. ¿Cómo se activa nuestra fe? Por medio de oír la palabra, por medio de escuchar. Y les dije al principio que la fe es ese escudo indestructible. Efesios capítulo 6 dice que Él nos ha dado el escudo de la fe para detener los dardos de fuego del maligno. Porque así como escuchas la voz de Dios, así como escuchas la voz de Jesús, ¿quién crees que te está hablando? El enemigo. El diablo. Nosotros tenemos 4 enemigos, por si usted no lo sabía. Enemigos fuertes. Primer enemigo, Satanás. Ese es tu enemigo declarado. ¿Por qué es tu enemigo? Porque odia todo lo que Dios creó. Porque odia a Dios. Porque se cree Dios. Y no le parece nada de lo que Dios ha hecho. Entonces el enemigo de ti, de tu alma, es Satanás. Segundo enemigo, los siervos de Satanás, sus huestes, sus principados y potestades. Todos esos espíritus chocarreros que andan molestándote, que te generan problemas, que te hacen pensar mal de la gente, que te enfrentan en situaciones, pastor, existen los demonios, sí, pero no te asustes, ninguno de ellos tiene más fuerza que el Señor, ¿ok? Estos son enemigos declarados. Hay otro enemigo que tú no sabes que es tu enemigo y le andas haciendo ojitos y quieres que te lleve a pasear y que te saque y que te haga prosperar. Se llama mundo. El mundo es tu enemigo. El mundo no es tu aliado. No creas que el mundo tiene algo que ofrecerte. No, el mundo lo que busca es destruirte. Porque en el momento en que a ti te va bien y tú prosperas, lo desacreditas a él. ¿Sí están conmigo? Y el mundo no quiere que tú te vaya bien, que tú prosperes. Por eso dijo Jesús, en el mundo, ¿en dónde? En el mundo tendréis aflicción. ¿En dónde? En el mundo, en lo que vivimos cotidianamente, en tu escuela, en el trabajo. Por eso las cosas no te funcionan bien a veces, por eso el dinero no te rinde, porque el mundo no te va a dar a ti la prosperidad, o no te va a permitir que prosperes, por eso te va a obstaculizar. Lo que mi esposa les platicaba al principio del testimonio de mi hijo, pues es eso, es el mundo oponiéndosele. ¿Por qué alguien que tiene temor de Dios y que tiene un corazón para Dios, por qué va a prosperar? Al contrario, hay que ponerle el pie en el cuello y que se desespere y que reniegue y que blasfeme y que empiece a decir, ¿por qué a mí? Y te vuelves el peor empleado y te vuelves el peor marido y te vuelves el peor hijo, porque el mundo te dice que no te va a dar lo que el mundo ofrece a todos los demás que son del mundo. ¿Sí está conmigo?
Entonces no te sientas incómodo porque el mundo no te da lo que esperas recibir, lo que los demás tienen. Porque a ellos les va bien, porque ellos prosperan, porque traen carro del año, porque les alcanza el dinero. Porque el mundo está a su favor. ¿Sí está conmigo? Entonces nosotros no estamos del lado del mundo. Porque el mundo no quiere que te vaya bien a ti. En el momento que te vaya bien a ti, como hijo de Dios, ¿a quién recibe la gloria? Dios. Pero si el mundo le da prosperidad y bienestar a alguien, ¿a quién es la gloria? Al mundo, al sistema, a la fama, a la economía. Tengo jóvenes que me dicen, ¿por qué los youtubers ganan mucho dinero? Sí, ahora ven las historias de los que empezaron hace 15 años. ¿Cómo están los que empezaron hace 15 años? Bueno, no todos, pero hay muchos de los que empezaron que están destruidos, que se volvieron famosos y ahora ya están acabados. ¿Sí está conmigo? El mundo así es, encumbra y derrumba en un momento. Si el Señor te encumbra, no te derrumba. Él te lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Amén. Enemigos: diablo, principados, huestes y potestades, mundo. Cuarto enemigo: yo. Mi carnota. Ese es tu enemigo, no creas que es tu aliado. El cuerpo lo que quiera. No es cierto. Te destruye. ¿Por qué cree que estamos enfermos? ¿Por qué nos enfermamos? Porque el cuerpo quiere lo que quiere. Satisfacción personal, placeres momentáneos. Y ese placer momentáneo, ese deleite momentáneo, ese placer temporal, no te lleva a ningún lado. No es de Dios. Y la carne, no estoy hablando del cuerpo como cuerpo, estoy hablando de la carne como deseos. Los deseos de la carne son enemigos del alma. No buscan el bien del alma. Tú eres alma, no eres carne. Tú eres alma y espíritu. Tienes un cuerpo que te permite estar en este mundo, pero estos enemigos buscan tu mal. Entonces imagínate, Jesús es la única voz que escuchas, porque ya no quieres oír a tu pastor. Dice, ya me cayó gordo el pastor, se tarda 2 horas hablando, ya no lo quiero oír. Ok, bueno, escucha a Jesús. Resulta que Jesús te aburre, que Jesús no te da lo que quieres, que Jesús te restringe y te dice, hijo, oveja mía, no te juntes con los chivos, vente para acá con las ovejas. Ay, no, mejor con los chivos. Entonces imagínate, la única voz que podrías oír está bloqueada, saturada, porque las otras 4 voces, y eso solamente considerando que son 4 los que te hablan, están atosigando todo el tiempo para que no escuches a Jesús. ¿Sí está conmigo? ¿Dónde va a estar tu fe? ¿En qué vas a confiar? En lo que oyes. ¿En qué confías? Pues en lo que oyes. Si el mundo te dice, sé corrupto para que te vaya bien, ¿qué vas a hacer? Corrupto. Si te dice el mundo, si te dice Satanás, no te dejes de tu mujer, se tiene que someter porque tú eres cristiano y la Biblia dice que la mujer se somete al marido, y si se pone brava, dale un soplamocos. Y si tú escuchas eso, ¿qué vas a hacer? Pues la voz que oyes. Mientras que Jesús te dice, pon la otra mejilla. ¿Otra vez, Señor? Perdona. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. ¿Tantas? ¿Sí está conmigo? Porque la voz de Jesús es por tu bien. No es para quedar bien. Ojo, la voz de Jesús es por tu bien, no para quedar bien. El mundo te dice lo que le hace quedar bien al mundo. Jesús no te dice algo que le haga quedar bien. Por eso a Jesús no lo querían. ¿Se acuerdan de eso? Lo oían y decían, blasfemia, echa demonios en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús les contesta, si yo echo demonios en el nombre de Belcebú, ¿en nombre de quién echaban demonios sus hijos? Dice que, cállate, blasfemo. Cuando Jesús les hablaba del amor, ellos no entendían el amor. Cuando Jesús les hablaba del Padre, se enojaban. Entonces, ¿cuál es la voz que tienes que oír? ¿Qué va a hacer que tu fe sea indestructible? Escuchar a Jesús. Escuchar su mensaje. Porque la fe no solamente es decir, creo. ¿Cuántos creen? Ok. ¿Cuántos confían?
Porque la fe no solamente es creer, es confiar. Confiar que lo que Jesús tiene para ti es bueno. Cuando hablamos de fe, hermano, no hablamos de religiosidad. No hablamos de ser religiosos. No, usted tiene que venir aquí porque si no se verá el infierno. Vista de esta forma, oiga este tipo de música. No se los decimos. ¿Sabe por qué no se los decimos? No porque no lo sepamos. Hermano, yo podría hacer un montón de mensajes y enseñanzas de las cosas por las cuales no debería oír cierta música. Es más, podría ir letra por letra de cada canción. Decirle, no escuches esto por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Pero se los digo de manera general para que no se asusten. Si lo que estás oyendo te daña, te altera tu estado de ánimo, perjudica tus convicciones acerca de Jesús, es algo que no tienes que oír. Por esa razón, simple. ¿Cuál? La que sea. Acabo de escuchar a un pastor que explica la canción de Aleluya. ¿La han oído? Aleluya. Aleluya. Yo ya había oído, alguna vez se lo dije a mis hijos. Dice, esa canción es rara. Habla de cosas raras. Aunque tiene la palabra aleluya y aunque habla del rey David y del canto que salió de su boca, tiene cosas raras. Y se lo dije a mis hijos hace muchos años. Y no la oigo. Procuro no oírla. Y procuro no cantarla. Pero si yo le digo, hermano, mire, esa canción es del diablo, por esto, usted se va a espantar. Uy, toda la música es del diablo. Pero si yo veo que algo altera mi estado de ánimo, un programa de televisión, si usted ve telenovelas, hermano, para relajarse en la tarde después del trabajo, se sienta a ver telenovelas y le relaja, está bien. Pero si usted le empieza a gritar desgraciado, infiel de la televisión, desgraciado, siempre, todo, usted tiene un problema. No es la telenovela, es lo que hay en su corazón. ¿Sí está conmigo? Si usted se pelea con la televisión, usted no entiende que eso es un guión. Tiene un problema en su corazón. Hay algo que le está afectando a tener una actitud hacia ese actor, hacia ese personaje que está aquí, no está ahí, está aquí. ¿Sí me explico? Yo fui a ver la película de Avengers. Casi conozco, es más, estamos dándole una reciclada a las películas de Marvel, mis hijos, mi esposa y yo. Y de repente nos sentamos el domingo y ya después que vamos a comer, vamos a ver una película de eso. Pero yo sé que eso es un guión, que eso es ficción. Y me hace llorar ver morir a un personaje. Y lloro como Magdalena, sí. Pero una vez que ya pasó, que terminé de llorar ahí en ese episodio y ya terminó la película, hermano, no me quedo pensando, ay, se murió. Ay, pobrecito, el superhéroe. No, hermano, porque es una película. ¿Sí me explico? Entonces, si yo me quedara llorando toda mi vida por el personaje que se murió ahí, ay, no, ¿cómo le dice? Señor Stan, señor Stan. Y me quedo llorando por esa escena toda mi vida. El problema no es la película, el problema está en mi corazón. ¿Sí está conmigo? Entonces yo le digo a una persona que empieza a caminar en el Señor, que empieza a recuperar su camino en el Señor, lo que yo le digo, escucha menos mundo y escucha más Cristo. Escucha menos acerca del mundo, menos música del mundo, menos programas del mundo, menos televisión del mundo, y empieza a buscar más al Señor. Fortalece tu fe, para que llegues al punto que cuando veas al Spider-Man muriendo, entonces no llores, porque se está muriendo el Padre. Si no han visto la película ya se les spoilé, pero se muere. ¿Qué le vamos? Entonces, ¿qué necesitamos para acrecentar nuestra fe, para aumentar nuestra fe, para activar nuestra fe? Oír al Señor. Amén. Y entonces cuando tú tengas un problema, tengas una necesidad, tú no vas a orar al Señor y decirle, Señor, auméntame mi fe para orar para que este milagro suceda. No, Señor, dame certezas, dame razones. Oír la palabra de Dios nos va a dar convicciones. Existe una futilidad, una inutilidad. Hay una inutilidad en escuchar cosas del mundo. Hermano, no escuches esas cosas. Es inútil, no te ayuda. Yo escucho en la mañana, oímos las noticias cuando vamos al trabajo y me peleo con la conductora de radio. Va hablando la mujer
Y digo, ¡ay, qué mentirosa! ¡Ay, como dicen esas cosas! ¡Ay, no es cierto eso que te dicen! No lo acaban de decir. Digo, ¿cuánto odio tienes? Y de repente termino de hacer mi berrinche y termino pensando, ¿se estás haciendo más coraje tú? No le creas, no es cierto, ya, tan, se acabó. No la oigas, apaga el radio y ya, se acabó, se terminó el problema. Dele gracias a Dios que usted tiene el control sobre su celular. Dele gracias a Dios. Pero hay de usted si el celular tiene control sobre usted. Si antes de levantarse lo primero que revisa es el celular. Si antes de orar y dar gracias a Dios y ver qué mensaje le tiene el Señor en su palabra, usted ve cuántos mensajes y cuántos likes tiene en redes sociales. Si usted está haciendo eso, está en un problema. ¿Sí está conmigo? Termino ya. Jesús dijo, si puedes creer, lo que pidas al Padre en mi nombre, lo recibirás. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. ¿Oramos porque es un requisito orar? No. Oramos porque creemos que lo que pedimos, lo recibiremos. Amén. ¿Está conmigo? ¿O no? Vamos a orar. ¿Cuántos creen que Dios tiene una respuesta para usted? Hermano, no es digno. Mire que yo conozco sus historias. No soy de chismoso. Y sé de qué pie coger a cada uno. ¿O no? Usted no es digno de recibir nada del Señor. ¿Qué le dice a usted esa afirmación? No soy digno, tiene razón, en mis méritos. Pero Jesús me hace digno. Él fue el que murió en la cruz por mí. Él me limpió de todos mis pecados. Él me perdonó de toda mi iniquidad. Él pagó un precio que yo no podía pagar. Y ahora me presento como alguien digno delante del Padre. Hoy me presento como alguien digno. Y entonces vas a recibir tu milagro porque eres digno. No, vas a recibir tu milagro porque Él dijo que lo recibirías. Él habló acerca de tu prosperidad, de tu sanidad, de tu redención, de tu restauración. Amén. ¿Sí, amén o no? Amén. Amén. Cierre sus ojos, vamos a ver. Es un buen momento para decirle a Dios, la regué, me equivoqué, fallé, Señor. Dejé de oír tu voz. Dejé de oír tu voz y empecé a oír a mi carne que me pedía que hiciera cosas que a ti no te agradan. Empecé a oír al mundo que me decía que tenía que ser de cierta forma o cierta manera para poder tener éxito o ser alguien. Te pido perdón porque Satanás y sus huestes han convencido a mi alma de que no soy digno. Pero tú, Señor, tú hablas tan fuerte a mi vida para decirme que tú moriste por mí en la cruz, que ocupaste mi lugar, que pagaste con precio de sangre y con tu vida misma por mi perdón, por mi restauración, por mi redención. Hoy, Señor, tú me haces digno. Jesús, activa mi fe. Que la fe que tengo sé que es suficiente. Una medida de fe suficiente. Aun cuando fuera del tamaño de un grano de mostaza, es suficiente para creer que lo que tú haces por mí y lo que harás por mí se cumple. No eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo has dicho y lo harás. Porque tus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Porque tú no eres, Señor, quien hace excepción de personas. Tú nos recibes con los brazos abiertos. Tú nos limpias de toda iniquidad. Limpias mi vida, Señor, de toda maldad. Soy tu hijo y tú eres mi Padre. Y yo sé que me amas. Hoy, Señor, mi alma se rinde a ti. Límpiame. Límpiame de mi maldad. Quita la maldad de mi corazón. Límpiame, Señor. Quiero ser lo que tú dices que soy.
el mejor padre, el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor empleado en mi trabajo, el mejor empresario en mi negocio, honesto con mis clientes. Quiero ser, Señor, el mejor mexicano de esta nación. Quiero ser el mejor, porque tú lo haces en mí. Que mis oídos sean abiertos a tu voz y que yo pueda escuchar tu voz, distinguir tu voz, seguir tu voz, obedecer tus mandamientos, no por obligación ni por miedo al castigo, sino porque sé, Señor, que en ello mi fe crece y se fortalece y se consolida, se vuelve indestructible, ese escudo que impide que los dardos de fuego del maligno lleguen a mi corazón. Quiero creer en ti, quiero estar firme en ti, y que en medio de todo y en medio de cualquier circunstancia mi fe no falte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede sentarse. Hermanos que nos ven en línea, gracias por acompañarnos. Dejen sus comentarios, dejen sus mensajes, compartan el video y nos vemos el martes. Primero Dios. Adiós.